Nuevamente les doy la bienvenida a todos y vamos a trabajar entonces hoy sobre el los ejercicios de factorización. Entonces les voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a trabajar entonces con los ejercicios de la semana pasada, del taller anterior. Como les digo, yo sé que hay algunos que ya están terminándolo casi todos, otros que van por la mitad, otros que vienen otro poquitico menos, pero pues la idea es que hoy la ilustración o con la charla pues de hoy podamos dejar claro pues la temática. Entonces, vamos a ir revisando uno por uno, como les digo, los que ya tengan rayados, pues los revisan, los miran y miran si les quedó bueno. Ya por ahí escucho que les quedó bueno, algunos están diciendo. Sí. Lo voy a mirar entonces. Este primero era muy fácil, ya se lo había mencionado la semana pasada, e incluso creo que lo habíamos resuelto ahí en caliente, por decirlo así. El caso para mí más simple o más sencillo de factorización es de diferencia de cuadrados, porque no es sino identificar que existan dos términos que tengan raíz cuadrada los dos términos y que estén separados por un menos. Si eso se cumple, entonces es diferencia de cuadrados y la fórmula es bastante simple. Le saco la raíz cuadrada al primer término, le saco la raíz cuadrada al segundo, abro dos paréntesis, en uno pongo más, en otro pongo menos en la mitad. Recuerden, puede ser el menos primero y después el más, no importa. Aquí puse primero más y luego menos. Y luego colocamos las dos raíces que calculamos. Y se acabó la factorización. Entonces, el primer ejercicio era de ese caso, diferencia de cuadrados, 9a cuadrado menos 25b al cuadrado. Raíz cuadrada de 9a cuadrado es 3a y raíz cuadrada de 25b cuadrado es 5b. Abro los dos paréntesis, en uno pongo más en la mitad, en otro pongo el menos y coloco las dos raíces, 3a y 5b, 3a y 5b y se acabó, ya no hay nada más que hacer. Entonces, escribo la respuesta, entonces en el taller no era sino colocar la respuesta en el cuadrito, algunos lo estaban haciendo así, no hay ningún problema, después de que lo tengan claro cómo se resolvió, cómo se llegó a la respuesta. Entonces, la respuesta era esa, 3a más 5b por 3a menos 5b. Segundo ejercicio, exactamente igual al primero, entonces ahí no hay mucho que explicar. Dos términos con raíz cuadrada exacta separados por un menos. Caso diferencia de cuadrados, sacamos la raíz cuadrada al primero y le sacamos la raíz cuadrada al segundo. Raíz cuadrada de 16x cuadrado es 4x y raíz cuadrada de 100 es 10. Según la regla de factorización, abro dos paréntesis, en uno pongo más en la mitad, en otro pongo menos, y coloco las raíces, 4x y 10 y 4x y 10, y listo, quedó factorizado el polinomio. Entonces escribo la respuesta, 16x cuadrado menos 100 es igual a 4x más 10 por 4x menos 10. Recuerden que el objetivo de factorizar es que el polinomio que estaba antes en sumas y en restas quede como el producto, como la multiplicación. Ese es el objetivo de factorizar. Me voy para el tercero. El tercero, entonces Santi, tenía, me baja el dime. volumen. Ah, bueno, no, no, por allá. Ah, no, profe, El, disculpe. ya, tranquila, no problema. El tercero, entonces tenía un pequeño paso adicional que se llamaba suma de semejantes. Tengo 3x cuadrado menos 5x cuadrado más 2. Entonces, estos dos son semejantes, los sumo. 3x cuadrado menos 5x cuadrado me da menos 2x al cuadrado más 2. Pero no lo pierdo. Si ustedes observan, ambos números tienen factor común 2, entonces sacamos factor común 2, que multiplica a menos x cuadrado más 1. Ahí podrían decir que tienen la respuesta, pero si son un poco detallistas, pueden reescribir o reorganizar estos términos de aquí para que quede como diferencia de cuadrados. Entonces yo puedo colocar el 1 de primero y dejar después el menos x al cuadrado, no hay ningún problema. Si yo tengo menos 5 más 1, es lo mismo que tener 1 menos 5, da lo mismo. Entonces, simplemente reorganizo los términos y si alguno de las pilló, los reorganizó, entonces ahí puedo aplicarle diferencia de cuadrados porque este tiene raíz cuadrada sexta y este también, y están separados por un menos. Entonces la raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces, por lo tanto, aplico la regla sin perder el factor común 2 que sacamos, sigue estando presente. Abro dos paréntesis, en uno pongo el más, en el otro pongo el menos y coloco las dos raíces, 1 y x, 1 y x. Y listo, ahí quedó factorizado. Si llegaron hasta aquí, hasta ahí se los valgo, no hay problema. Aquí simplemente ya es por experiencia, uno reorganiza y ya queda como diferencia de cuadrados, pero si lo ven así solito no van a ver diferencia de cuadrados, entonces no van a ver o a pillarse la diferencia de cuadrados, entonces no hay dilema. Bueno, entonces la respuesta sería esa, 2 que multiplica a 1 más x por 1 menos x, sería la respuesta para el tercero. Les había dicho la clase pasada que el cuarto problema no podía factorizarse, entonces ahí simplemente se los puse que no se puede factorizar.
Inicialmente podemos decir que es diferencia de cuadrados, pero como les decía, si analizamos 40 no tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto no cumple y ya no encaja en ninguno de los otros casos de factorización. Entonces nada que hacer. El ejercicio número 5 también es bastante cascarudo, pues por decirlo así. Tiene una pequeña cascarita aquí. Empieza hablándome de m y luego se me pasa la n. Entonces ya no hay nada. 9m cuadrado, 9m a la 12, perdón, más 23n a la 6 más 144. Primero no puedo sacar factor común numérico porque no hay un número que divida exactamente a los tres números que sea diferente de 1. Entonces no tengo un factor común numérico. En las letras, aquí hay m, aquí hay n y aquí no hay nada, entonces no hay factor común, y si no hay factor común, pues no se repiten ni siquiera las letras, entonces no se puede factorizar, ahí no se puede hacer nada por ese polinomio. Entonces la respuesta es simplemente que no se puede factorizar y listo. Me voy para el número 6, problema número 6 del taller. 49x cuadrado menos 64t cuadrado. Nuevamente, rápidamente, dos términos que tienen raíz cuadrada exacta los dos y que están separados por un menos. Diferencia de cuadrados. Primero saco las raíces. Raíz de 49x cuadrado es 7x y de 64t al cuadrado es 8t. Ojo, aquí aparece t. No importa la letra que utilice. Si revisaron los ejercicios, utilizo la N, utilizo la M, utilizo la A, utilizo la T, eso no importa. Lo que significa la letra es que hay un número que no conocemos, es una variable que tenemos ahí. Entonces, la raíz cuadrada de 64t al cuadrado es 8t. Aplico la regla de factorización, abro dos paréntesis, uno positivo, otro negativo, y coloco las dos raíces. 7x, 8y, 7x, 8t, perdón, 8y no, 8t y 8t. La respuesta entonces es 7x más 8 por 7x menos 8 y listo. Esos de diferencia de cuadrados, pues, como les digo, para mí son los más sencillos, los más simples. Vámonos con el número 7. 5x al cubo menos 55x al cuadrado más 140x. Aquí podemos ver factor común. Primero la letra x, se repiten los tres. La de menor exponente es 1, entonces sale como x. Y todos estos números son factores de 5, porque terminan en 5 o en 0. Entonces los puedo dividir exactamente entre 5. Entonces el factor común de esa expresión es 5x. Entonces escribo el factor común, abro un paréntesis y divido todos estos entre 5x. Entonces 5x al cubo dividido 5x me da x al cuadrado, menos 55x al cuadrado dividido 5x me da menos 11x, y 140x dividido 5x me da 28. Entonces quedó factorizado con factor común. Y si analizan el polinomio que quedó dentro del paréntesis, entonces yo le podemos aplicar otro caso de factorización que dice y reza de la siguiente manera. Dos números que multiplicados den 28, que es el del último, y sumados den el de la mitad. Entonces, para que multiplicados den positivos, tiene que ser que ambos tengan el mismo signo. O sea, que ambos sean positivos o que ambos sean negativos. Pero para que la resta me dé negativo, tiene que ser que son los números negativos. Entonces, dos números que multiplicados den 28, puede ser 28 por 1, o puede ser 7 por 4, o puede ser 14 por 2. Pero al hacer la suma, no me va a dar 11, que es lo que yo necesito. Entonces, definitivamente, pues los números son menos 7 y menos 4, porque 7 por 4 da 28, menos da más. Y al sumar menos 7 más menos 4 me da menos 11. Entonces, se cumple esta regla, entonces este paréntesis lo puedo cambiar por otros dos. ¿Cuál es la regla de este caso de factorización? Pues nada, abro el paréntesis, coloco la raíz cuadrada del primer término, que en este caso es x, menos el primer número, menos 7, y en el otro paréntesis, la misma raíz, menos 4, que es el segundo número. Entonces, x menos 7 por x menos 4. Y no olvido el factor común que había sacado, que era 5x. Ese 5x multiplica a esos otros dos paréntesis. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya aparece otro caso, dos números que multiplicados me den el tercero y que sumados me den el de la mitad. Bueno, ese lo alcancé a mencionar la semana anterior. Vámonos para el siguiente, el número 8. Listo. Entonces aquí ya empiezan unos ejercicios un poco distintos. Por ejemplo, acá ya meto la y, bueno, recuerden la letra lo de menos. Y acá está el polinomio en desorden. Pues primero, recuerden que la regla dice, organícelo el que tenga la letra más grande en exponente, de ahí para abajo en orden descendente. Aquí quedó al revés. 225 más 5 ya al cuadrado, más 4, más ya la 4. Bueno, podría reorganizarlo para que quede como un trinomio.
como los que aparecen en los cuadritos, en el cuadrito resumen. Por cualquiera de los métodos de trimonomio que usted utilice, no va a poder encontrar la solución. Entonces, pues hay que hacer el proceso ensayando cada uno de los métodos, pero pues aquí por cuestiones de tiempo yo hice eso en otra hoja aparte y por ningún lado me llegaba al caso, a uno de los casos de trinomios. Entonces la conclusión es que el polinomio no se puede factorizar. Entonces, ¿cuáles son los casos? Pues dos números que multiplicados me den 225 y que sumados me den 5, pues porque los reorganizo, ¿no? Reorganizo la estructura, entonces no los voy a encontrar, esto no es trinomio cuadrado perfecto, entonces tampoco, el de dos números, este no tiene factor, coeficiente, perdón, 1 acá al principio, es 1, no tiene A, entonces tampoco es de ax cuadrado más bx más c, pues tampoco aplica ese caso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, tengo que mirar todos los casos y mirar a ver si algunos se acomodan. En este caso, en el ejercicio 8, ninguno se acomoda, entonces por eso la respuesta es que no se puede factorizar. Vamos al número 9, x al cubo menos 15x cuadrado más 140x, factor común x. En números no hay, ¿por qué? El coeficiente de este es 1, entonces ahí no puedo sacar factor. Pero la x se repite en todas, entonces saco el factor común x que multiplica, entonces cojo todo el polinomio y lo divido entre x al cubo entre x me da x cuadrado, menos 15x cuadrado entre x me da 15x, y 140x dividido entre x me da 140. Y esa es la respuesta porque también a este que quedó acá adentro, si le empiezo a aplicar cualquiera de los casos de trinomios de factorización, con ninguno encaja. No es de la forma ax cuadrado más bx más c, porque aquí el coeficiente es 1. Tampoco puedo encontrar dos números que multiplicados me den 140 y que sumados me den 15. Tampoco, bueno, tampoco es un trinomio cuadrado perfecto, entonces no casa o no encaja ninguno de esos. Entonces este ya no se puede seguir simplificando más, no se puede seguir factorizando, por lo tanto la respuesta se queda así, simplemente en un factor común y listo. Vámonos al 10, aquí cambiamos un poquito la hoja, también mencioné esto la semana pasada. Suma de cubos, ¿por qué? Porque hay dos términos, es un binomio, todos dos tienen raíz cúbica exacta y están separados por el más, entonces se llama suma de cubos, es el caso. Saco la raíz cúbica del primero, raíz cúbica de 8y al cubo es 2y. Saco la raíz cúbica del segundo, raíz cúbica de z al cubo es z. Y aplico la regla, esa fórmula matemática que les mostraba la Profe, semana disculpe una pasada. pregunta. Dígame. ¿Siempre que hay que sacarle la raíz? O Sí, simplemente, en el caso de que es suma de cubos o diferencia de cuadrados, hay que sacar la raíz. En la diferencia de cuadrados, hay que sacar raíz cuadrada. En esta de suma de cubos o resta de cubos, hay que sacar la raíz cúbica. ¿Por qué? Venga, le muestro por qué. Porque la fórmula me dice, abra dos paréntesis. Listo, abro dos paréntesis. En el primer paréntesis, coloque las dos raíces cúbicas de los términos. Entonces, la raíz cúbica del primer término es 2y. Por eso necesito sacar la raíz cúbica. Y la raíz cúbica del segundo término es z. Por eso necesito la raíz cúbica. espérate. Listo, por eso las necesito. Entonces, por eso lo primero que hago es sacar la raíz cúbica. Entonces, como es suma de cubos, la fórmula me dice, el primer paréntesis va con un más en la mitad. Coloque la raíz cúbica del primero y coloque la raíz cúbica del segundo. Y en el segundo paréntesis, coloque el primero positivo, el segundo negativo y el tercero positivo. Porque es suma de cubos. Eso dice la regla, eso dice la regla. ¿Listo? Y adentro coloque la raíz cúbica del primero elevado al cuadrado. Entonces, 2y elevado al cuadrado. 2y elevado al cuadrado me da 4y cuadrado. Menos de la fórmula, la raíz cúbica del primero multiplicado por la raíz cúbica del segundo. Entonces 2y por z. Más de la fórmula, la raíz cuadrada, la raíz cúbica del segundo elevado al cuadrado. Entonces por eso me queda z al cuadrado. Eso dice la regla. Entonces, como necesito utilizar las raíces, tengo que primero sacar las raíces para traerlas acá y no irnos a confundir. Entonces ya ahí termina, simplemente escribo la respuesta, ya ahí no puedo hacer nada más por él, y queda expresado como la multiplicación, el producto de dos polinomios. Ese se llama suma de cubos. Vamos con el ejercicio número 11. El 11 me dice 4m a la 8 menos 53m a la 4 más 49. Entonces, este caso, si no lo alcancé a mencionar la semana pasada, se los voy a explicar aquí lentamente. Hay varios ejercicios de este mismo corte, entonces lo vamos a ir repitiendo.
Si de pronto en esta no se la cogen, de pronto hay como 4 o 5 más para abajo que son de los mismos. Entonces, trinomio porque tiene tres términos de la forma ax cuadrado más bx más c. No importa que la letra no sea x, es m, no pasa nada. Esta a significa que hay un número que multiplica el primer término, o sea, este que tengo acá. Y no está al cuadrado, no, está a la 8, pero yo lo puedo poner al cuadrado. ¿Cómo? Pues le voy a sacar la raíz cuadrada a este término. Va a ser 2m a la 4, la raíz cuadrada de este término. Pero pues para verlo pues así, literalmente de esta forma. Pero pues simplemente, les digo, es de este caso, no necesito acomodarlo. Vamos a ver por qué. Pues ya revisé los otros casos y ninguno se cumplía, entonces lo ajusté con este último. Entonces, ¿qué dice este caso de factorización? El de trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Dice, coja el primer término del polinomio y coja el tercero y descompónganlos en dos números, en dos factores, en dos términos, no en dos números, sino en dos términos porque aquí hay letras. De forma tal que la multiplicación de esos dos términos de este y la descomposición de este, los dos términos de en este. Esa es la primera condición. Entonces, dos números que multiplicados, dos términos, perdón, que multiplicados me den 4m a la 8, pues yo aquí escogí 4m a la 4 por 1m a la 4. Entonces 4 por 1 me da 4 y m4 por m4 me da m8. Pero también pude haberlo escogido menos 4m4 menos 1m4, porque menos por menos da más. Y también me da lo mismo. O también pude haber tomado 2m a la 4 por 2m a la 4, porque 2 por 2 da 4, y m4 por m4 da m8. O también pude haber tomado menos 2m4 por menos 2m4, porque menos por menos da más, y 2 por 2 da 4. ¿Por qué el exponente? Porque también podría jugar con este exponente. Ponerle a este un 3 y ponerle a este un 1. O ponerle a este un 4 y a este a uno, ponerle un 5, perdón, y a este un 3 para que la suma me dé 8. ¿Por qué le pongo el 4? Porque el término de la mitad me dice cuál es el exponente que va a llevar este personaje de acá. Entonces, por eso me limito a ponerle simplemente el 4. ¿Cuál escojo? ¿Cuál de los números escojo? Todos esos que yo les acabo de mencionar sirven para cumplir esta primera regla. Ahora, en la segunda, miramos por cuál o cómo es que hacemos para escoger. Listo, voy para el tercer término. Repito el mismo procedimiento. Dos números, que en este caso dos números, porque este es un número, que multiplicados den 49. Entonces puede ser 49 por 1, menos 49 por menos 1, porque la respuesta es positiva. Puede ser 7 por 7, 7 por 7 me da 49, puede ser menos 7 por menos 7, que me da 49. Cualquiera de esos me sirve. ¿Cuál escojo? Pues ya vamos a mirarlo con la segunda regla. Entonces, ya desbaraté y tengo toda esa lista de números. La segunda regla me dice, después de cumplir este primer paso, el segundo paso me dice, coja los dos que usted tomó, enfréntelos, coloque los números frente a frente y multiplíquelos en cruz. Entonces, aquí yo tomé estos dos que me daban este y estos dos que me daban este. Y multiplíquelos en cruz. Y una vez tenga la multiplicación, sume los resultados. El número de esa suma, o el término más bien de esa suma, le tiene que dar el de la mitad. Entonces, ahí es donde yo miro cuáles son los números que tengo que utilizar. Porque si yo coloco aquí 2 y 2, cuando haga la multiplicación en cruz y haga la suma, no me da el número. Si yo coloco menos y menos acá, cuando haga la multiplicación en cruz, acá me va a quedar positivo, acá me va a quedar positivo, entonces la suma no me va a dar negativa. Bueno, entonces, ahí ya es cuestión de jugar con todos esos posibles números que yo les dije ahora, empezar a ensayar esto, empezar a ensayar esto. Entonces, al principio pues tendrán que escribir los números y hacer las multiplicaciones en combinaciones de a 2 y sumar para que les dé la de acá. Ya después de haber hecho varios, entonces ustedes ya van viendo cuál es la dinámica. Yo necesito que esto me dé menos 53, por lo tanto voy a sumar, este da 49, entonces lo más probable es que los dos sean negativos para que la suma me dé negativa y simplemente entonces le pongo los negativos a este y bueno, si con 7 no me da porque 1 por 7 o 7 por 4 me da 28, me queda faltando mucho para llegarle a ese de arriba. Entonces, es simplemente empezar a jugar al principio con esos números. Ya después uno lo hace más rápido, ya uno hace la multiplicación mental. Si yo cojo 4 por menos 1 me da menos 4, si
cojo 1 por menos 49 me da menos 49 y menos 49 menos 4 me da menos 53, que es el objetivo que necesito acá. Entonces, por eso me quedé con estos 4 números, estos 2 para este y estos 2 para este, de todos los que les mencioné. Entonces, hago el producto en cruz, 1 M4 por menos 49, da menos 49 M4. Y el otro es 4M4 por menos 1, entonces da menos 4M4. Y cuando trazo la raya y sumo me da menos 53M a la 4, que es el de acá. Este no es tan fácil, este método es más largo, ¿no? Hay que botarle más análisis, más carreta. En el cuadro habían dos formas de hacerlo. Esta era una que es la más fácil, la otra hay que ponerse a hacer unas divisiones y otro montón de cosas. Normalmente le aparecen números fraccionarios. Entonces, por eso todas las de este caso las resolví con este método, para no complicarlos con otras fracciones, que algunas veces se quedan fracciones. Entonces, después de que, si esto se cumple, entonces sí puedo factorizarlo con ese método. Si no encuentro que esto se cumpla, entonces no se puede factorizar. Y con las combinaciones de todos esos números que yo le dije, no se cumple esto, cuando las multiplico y sumo las respuestas, entonces por este caso no se puede factorizar. Entonces ahí es donde está el gran dilema con este método. Porque si no se puede factorizar y empecé a jugar con un montón de combinaciones, pues ahí perdí un poco de tiempo. Pero pues bueno, es una forma, es un método. Si se cumple, si efectivamente la suma me da el de la mitad, entonces la factorización es muy simple. Abro un paréntesis y coloco los términos en forma horizontal. 4M4 menos 49. Y en el otro paréntesis, 1M4 menos 1. Listo. Ahí quedó factorizado. Si se cumple. Si no se cumple, no puedo hacer eso. Entonces, pilas con eso. Si ustedes detallan un poquito más, ahí podría decir que terminé. Este ejercicio es de los más largos que tenía el taller. Sí, Dos diferencias de cuadrados. exactamente, Néstor. Si ustedes detallan, tenemos dos diferencias de cuadrado. Entonces, por eso le puse aquí continúa y puntos suspensivos. Si llegaron hasta ahí, listo, muy bien, muy bien hecho, muy excelente trabajo. Ah, sí, Pero, profe. Ah, yo llegué pero si hasta ahí. sí, pero listo, muy bien hasta ahí. Pero si se pillaron las dos diferencias de cuadrado, súper bien, mejor dicho, tienen 5 más en el parcial, mentira. Tienen un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque miren lo que implica eso que nos acaba de decir Néstor, dos diferencias de cuadrados. Entonces miren cómo se va a expandir esto de loco. Entonces cojo, bueno, aquí volví, como cambié de hoja, volví a colocar la resultado, la respuesta, listo. Y lo que dice Néstor, vemos dos diferencias de cuadrados en ambos paréntesis, listo. Entonces, trabajo sobre el primero. Entonces, 2m al cuadrado y 7 son las raíces. Entonces, abro dos paréntesis, aplico la regla, 2m cuadrado más 7 por 2m cuadrado menos 7. Y listo. Ese fue el primero. No hubo ningún dilema. Aquí ya no puedo hacer más. Aquí no me pueden decir que hay diferencia de cuadrados porque 7 no tiene raíz cuadrada exacta y 2 tampoco. Cojo el segundo. Entonces, este 4m4 menos 49 me dio igual a este. Cojo el segundo paréntesis, que era m a la 4 menos 1. Entonces, raíz cuadrada de m a la 4 es m a la 2 y raíz cuadrada de 1 es 1. Abro dos paréntesis y aplico la regla de diferencia de cuadrados. Y cuando escribo acá, me doy cuenta de que el segundo paréntesis de esa respuesta también tiene diferencia de cuadrados. M a la 2 menos 1. Este es m a la 2 más 1, no tiene nada, pero este tiene otra vez diferencia de cuadrados. Entonces, miren cómo se va expandiendo el problema o el ejercicio. Entonces, nuevamente debo de sacarle raíz cuadrada a los dos y hacer caso de factorización, diferencia de cuadrados. Entonces, ese que era m cuadrado menos 1 queda expresado como m más 1 por m menos 1. Y este hacía parte de m a la 4 menos 1, que era m cuadrado más 1 por m al cuadrado menos 1, que era este. Entonces, este m al cuadrado menos 1 lo va a cambiar por todo este. Y en la respuesta inicial, donde estaba m a la 4 menos 1, lo voy a cambiar por este y este por estos otros dos. Entonces me va a quedar una cosa de 3. Y el 7, el 49, no sé qué, este de acá, 4m a la 4 menos 49, lo cambio por estos dos. Entonces, finalmente, cuando escribo la respuesta, miren la chorrera de multiplicaciones que me aparecieron. Como les digo, si llegaron hasta esa primera parte, excelente, muy bien. Pero si se pillaron este y llegaron hasta acá, pues entonces ya están en un nivel bastante avanzado con factorización. Entonces ahí sí, mejor dicho, podemos exonerarnos del parcial de factorización, por decirlo así. Entonces ahora sí la respuesta, entonces la factorización del primer paréntesis que me dio estos dos, la factorización del segundo paréntesis que me dio este positivo y el otro negativo volví, le apliqué diferencia de cuadrados, este de acá, entonces lo reemplazo por este.
Y esta sería la respuesta de ese ejercicio. Si no llegaron hasta aquí, no se preocupen, tranquilos, respiren. Como les digo, si llegaron hasta el de arriba, muy bien, me parece muy bien. Si llegaron hasta acá, me parece muy bien, excelente, súper. Pero si no, pues no hay dilema. Voy con el 12. Está desacomodado, si lo acomodo pongo C a la 8 menos 9C cuadrado más 16. Es un trinomio y empiezo a buscarle por todos los casos de factorización y a la final por ninguno se va a cumplir la regla, entonces no se puede factorizar, es la conclusión. Ojo, no es porque yo quise ponerle aquí que no se puede, tuve que ensayar los diferentes casos de trinomios. Ninguno se me cumplía, ninguno cumplía con la regla, por eso ya puedo escribir la palabrita aquí que no se puede. No es porque, no, es que en el parcial me van a colocar, yo no sé cómo hacerlo, le voy a colocar, no se puede factorizar y ya. Eso toca ahí ensayar primero los casos. Y cuando ya vimos que ninguno sirvió, entonces ahí sí le aplico esa respuesta. Vamos para el 13. El 13 es una diferencia de cuadrados, pero tiene una cascarita. Primero hay que sacar el factor común para poderlo ver, porque así solito no puedo hacer nada por él, porque 8 no se puede factorizar, no se le puede sacar raíz cuadrada, saca y 18 tampoco. Pero si ustedes miran, se le puede sacar factor común 2 porque todos dos son pares. Entonces, factor común 2 que multiplica a 4y al cuadrado menos 9. Y si miran este de aquí, ahí sí tengo diferencia de cuadrados. Entonces aplico el método sin olvidarme del factor común que saqué. Ojo que cuando saquemos factores comunes no los podemos olvidar. Entonces en la respuesta sigo manteniendo ese factor común y aplicando la diferencia de cuadrados llego a la respuesta de 2y más 3 por 2y menos 3. Porque 2y es la raíz cuadrada de 4y cuadrado y 3 es la raíz cuadrada de 9. Entonces escribo la respuesta sin olvidarme del factor común 2 que había sacado. Entonces pilas ahí, no la van a embarrar con eso. Bueno, vámonos para el 14. Por aquí ya me está pitando que llevo 9, me quedan 9 minutos. Si me corta no hay problema, ahí mismo le mando el enlace para seguir realizando los otros ejercicios. Pues para que no me van a perder. Bueno, vamos con el 14. X cuadrado más 40 menos 13x. Entonces, aquí aparecen en desorden. En el cuadro no van a encontrar ninguno así. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reorganizarlo. ¿Qué es reorganizarlo? Pasar este menos 13x de primero y colocar acá el 40 al final. Entonces, simplemente lo reorganizo. Y aquí nos venimos con dos números, es un trinomio, dos números que multiplicados me den el último y que sumados me den el segundo. Entonces, sí. Como la suma es positivo, como el producto, perdón, es positivo, tiene que ser o que los dos son positivos o que los dos son negativos. Pero como el de la mitad es negativo, entonces necesariamente los dos tienen que ser negativos. ¿Listo? Para que no se compliquen. Porque si los dos son positivos, el segundo también me va a quedar positivo. Entonces, para que tengan presente ese pequeño detalle ahí. Entonces, menos 8 por menos 5 me da 40 positivo. Y menos 8 más menos 5 me da menos 13. Entonces, cumple con la regla. Acto seguido, escribo dos paréntesis, saco raíz cuadrada al primero, que es x cuadrado, es x, y x menos 8 en un paréntesis y x menos 5 en el otro paréntesis. Y quedó factorizado. Ese es el 14. Este caso también, si lo pillamos de una, es muy facilito. Los números que multiplicados me den el tercero y que sumados me den el de la mitad. Entonces, ya escribir la reglita es simplemente sacarle la raíz cuadrada al primero y colocar los números, el primero en el primer paréntesis y el segundo en el otro paréntesis. Y queda listo. Entonces ahí se escribe la respuesta. Vámonos para el 15. El 15 es una suma de cubos, pero está modificada. Esta es como esos ejercicios de cáscaras. Que, pero ¿eso qué es? Algunos se ponen a resolver todo esto y a resolver todo esto. No, esto se vuelve una locura. Nada. Voy a hacer de cuenta que esto que está en un paréntesis lo va a llamar a todo lo va a llamar A, o lo va a llamar X. Entonces me queda X al cubo, más todo lo que está en este paréntesis lo va a llamar Y al cubo. Sin olvidarme que Y es J menos K, y sin olvidarme que X es M menos 3. Y listo, me quedaría X al cubo más Y al cubo. Es una suma de cubos. Entonces, aplico la regla de suma de cubos. Entonces, ¿qué dice la regla de suma de cubos? Coja el primero y sáquele la raíz cúbica. Entonces el primero era x al cubo, o m a la 3 al cubo, la raíz cúbica es m menos 3, porque este se va con este, el de la raíz. Y coja el segundo y sáquele la raíz cúbica. Entonces la raíz cúbica se va con la potencia 3 y me queda j menos k. Son las dos raíces. Listo. Y ahora aplique la regla. Abra dos paréntesis. Bueno, en este caso abro dos corchetes, porque necesito paréntesis por dentro. Y en el primero coloquen la mitad un más,
porque es suma. Y en el segundo coloca el primero positivo, el segundo negativo, el tercero positivo, dice la regla. Y ahora, en el primero, coloque la raíz cúbica del primero, que fue esto, más la raíz cúbica del segundo, que fue esto, y en el segundo paréntesis coja la raíz cúbica del primero y elévela al cuadrado. Ojo, ahí no es m al cuadrado, ahí es m menos 3 al cuadrado, porque todo esto fue la raíz cúbica del primer término. Entonces, la raíz cúbica del primer término elevada al cuadrado, menos la raíz cúbica del primer término multiplicado por la raíz cúbica del segundo término, más la raíz cúbica del segundo término elevado al cuadrado. ¿Cuál es la raíz cúbica del segundo término? Este de acá, j menos k. Entonces lo elevo al cuadrado. Ahí no hay necesidad de ponerse a resolver estos binomios, ni de ponerse a hacer estas multiplicaciones, ya quedó todo. Lo que necesitaba era que esto que estaba por allá en sumas y restas me quedara como el producto de dos polinomios. Listo, ya cumplí el objetivo. Yo no necesito ponerme a expandir esto porque se vuelve una cosa muy larga. Entonces no hay necesidad de que lo haga. Entonces esa es la respuesta. Simplemente escribimos los dos corchetes y colocamos esos elementos que están ahí. Alguno podría decir, pero entonces esto es lo mismo que j más m menos k menos 3. Bueno, es lo mismo que hice ahí. Y resolver todo esto, pero pues no tiene mucho sentido botarle tanto tiempo a eso, porque lo que me interesa es la factorización. Ya lo del producto y lo de productos notables y lo de suma de semejantes, ya lo vimos atrás, entonces ya no hay necesidad pues, de enfatizarlo tanto ahí. Vamos para el 16. Tengo factor común con letra y con número. Entonces, todos dos son pares, entonces saco factor común 2. A a la 5 ya al cubo, saco a al cubo que es el de menor exponente, y a la 2a a la 5 dividido 2a al cubo me queda al cuadrado, menos la mitad de 162 es 81 y al cubo dividido al cubo se va a las a. Hasta ahí diríamos, listo, terminamos. Pero si miran o analizan el paréntesis, diferencia de cuadrado. Raíz cuadrada de cuadrado es a, raíz cuadrada de 81 es 9. Y aplico el método de diferencia de cuadrados, dos paréntesis, uno positivo, otro negativo, y pongo las dos raíces, a y 9. Recuerden nuevamente, como saqué factor común, no lo puedo olvidar. Muchos cuando hacen esto de la diferencia de cuadrados se les olvida traer el factor común que teníamos por allá. Si se les olvidó, ahí ya la respuesta no queda buena, queda mala, porque esto altera todo este producto de acá. Entonces tengan mucho cuidado cuando sacamos factores comunes al principio. Entonces simplemente les escribo la respuesta. Miren que ahí está el 2a al cubo de primerito, que fue el cofactor común que sacamos. Me voy para el ejercicio 17. Me quedan 3 minuticos, sí, lo alcanzamos a ver. Nuevamente otro de esa forma, ax cuadrado más bx más c. Es un trinomio. Entonces, busco dos términos que multiplicados me den este y dos términos que multiplicados me den este de acá. Como acá tengo exponente m a la 2, ya sé que el que voy a trabajar por acá es con m a la 2. Acá apareció n a la 1, acá tendría que obligatoriamente aparecer n a la 4. Este estaba a la 4, aquí tiene que aparecer a la mitad, entonces n a la 2, para que se cumplan todas las reglas de los trinomios. Si no, esa vaina está mala. Entonces, voy a buscar dos factores que multiplicados me den este. Acá son 5m cuadrado por 5m cuadrado. También podría ser 25m al cuadrado por 1m cuadrado. También podría ser menos 5m cuadrado por menos 5m cuadrado. También podría ser menos 25m cuadrado por menos 1m cuadrado. Pero pues después de ensayar y de combinar los números me quedo con estos. Dos factores que multiplicados me den este. 7 por 7 me da 49, entonces 7n, porque tiene que tener el exponente de este, 7n, pero también menos 7n por menos 7n me da 49n cuadrado. En este caso me quedo con ese. ¿Por qué? Porque al aplicar el segundo paso, que es multiplicación en cruz y suma de los resultados, se me tiene que producir el de la mitad. Entonces, 5m cuadrado por menos 7n me da menos 35m cuadrado n. Y 5m cuadrado por menos 7n me da menos 35m cuadrado. Al trazar la raya y hacer la suma me da menos 70m cuadrado n, que es el término de la mitad. Este era el que yo necesitaba. Entonces, sí cumple con esta regla. Por lo tanto, aplico el proceso. ¿Cuál es? Abra un paréntesis y escriba este derecho. Y abra otro paréntesis y escriba este derecho. Entonces, en el primer paréntesis me queda 5m cuadrado menos 7n. Y en el segundo también, porque los factores eran los mismos. 5m cuadrado menos 7. Si llegaron hasta ahí, muy bien.
Pero si miran, esto es lo mismo que tener 5m cuadrado menos 7n elevado al cuadrado. Tengo lo mismo dos veces y está multiplicando. Entonces lo elevo al cuadrado una sola vez y listo, se acabó el problema. Entonces hasta ahí llegaría ese ejercicio. Este es el número 17. Entonces, paso seguido, escribo la respuesta. Entonces, queda como 5m cuadrado menos 7n, todo eso elevado al cuadrado. O sea, es como, esta es la diferencia o la resta del binomio al cuadrado. ¿Listo? Vámonos para el 18. Bueno, y una vez por este término, ya les mando el enlace para la siguiente reunión. Listo, que ya me va a cortar, me queda menos de un minuto. El 18. Lo mismo, es un trinomio y empiezo a ensayarle todos los casos de trinomio y con ninguno se cumplen las reglas. Llego a la conclusión de que no se puede factorizar. Ojo, después de haberle aplicado las reglas de los trinomios, ninguna me la cumplió, entonces no puedo factorizar. Y listo. Entonces, ya estén ahí pegaditos que ya les mando el enlace para la siguiente reunión para mirar los otros 18 ejercicios que nos hacen falta. Listo. Entonces no me van a perder.